Bien. Hola a todos mis estudiantes de quinto básico, soy la profesora Valentina Basso y a continuación les voy a explicar en qué consiste la guía número 9 que corresponde a la evaluación del libro Queridos Monstruos. ¿Ya? Atención. El objetivo de esta evaluación es crear un relato de terror involucrándose dentro de un capítulo del libro Queridos Monstruos. ¿Ya? Entonces acá les explico que esta guía corresponde a la evaluación sumativa, ¿cierto? Con nota del libro Queridos Monstruos de Elsa Bornem. En esta trabajarán en los A14 de las bases curriculares referido a escribir creativamente narraciones, relatos de experiencias personales, noticias, cuentos, entre otros, que, en primer lugar, contengan una estructura clara, en segundo lugar, que utilicen conectores adecuados y, finalmente, que incluyan descripciones y diálogos solo si se necesita o es pertinente para desarrollar la trama, los personajes y el ambiente. ¿Ya? Para lograr este objetivo debes escoger un capítulo del libro, Queridos Monstruos, de Elsa Bornemann, y escribir una nueva versión de este capítulo en el cual tú seas uno de los personajes e ingreses a ese capítulo. ¿Ya? Las instrucciones son las siguientes. ¿Qué debes hacer? La evaluación consiste en crear una nueva versión de un capítulo escogido, ¿sí? En el cual ingresas tú como personaje al relato. Es importante que se mantengan los personajes que ya aparecen en el texto, pero que tú entres a la historia y alteres los hechos, que cambies los hechos, ¿ya? ¿Cuándo lo debes entregar? El plazo para entregarlo es desde aproximadamente 2 semanas. Es decir, tienes desde hoy viernes 3 de julio, que ya se subió la guía, hasta el día jueves 16 de julio, hasta las 21 horas para entregarlo. ¿Cómo debes entregarlo? Debes subir la foto de la hoja con el escrito de la plataforma Classroom en la casilla que dice evaluación del libro Queridos Monstruos. ¿Ya? Esto se va a realizar de la misma manera en cómo se hizo con la guía número 3 en la que se evaluó el libro Malditas Matemáticas. ¿Ok? Los materiales que necesitan son el libro, que se subió a la plataforma Classroom y está para descargar de manera gratuita, ¿sí? Una hoja blanca o de cuadros, de cuadernos, ¿cierto? Tamaño carta de oficio para el dibujo. Esta guía, ¿cierto? Con las instrucciones y ganas de crear. Eso es fundamental. La estructura. Debes poner curso en la hoja, esta es la hoja, ¿cierto? Debes poner curso, nombre y apellido tuyo, es importante esto porque tiene punto en la rúbrica. El capítulo al que ingresas debes escribir el nombre y escribir la nueva versión, en no más de una hoja. No puedes exceder más de una hoja, ¿ok? La pauta de evaluación es la siguiente, estructura del cuento, ¿cierto? Es importante que la nueva versión del capítulo presente al menos a uno de los personajes que aparecen en el texto. Por ejemplo, si aparece una niña en el capítulo, se mantiene que ésta aparezca. Si aparece más de un personaje, puedes escoger a uno e interactuar con él. Tendrás 0 puntos si es que quitas a todos los personajes que aparecen en el capítulo. ¿Ya? Por eso hay un puntaje. O sea, si pones el personaje tienes un punto. ¿Sí? Y si lo quitas, 0. Mínimo un personaje, ¿ok? Si quieres dejar a todos los personajes que aparecen, mucho mejor. Pero basta con que dejes a uno. La nueva versión del capítulo es original y no es copia del capítulo oficial. Ya es importante esto. Debe ocurrir un cambio. Puede partir igual, ¿cierto? En la situación inicial, pero debe cambiar. No puede tener el mismo final, porque se supone que si tú entras a la historia debes cambiar algo, ¿ya? Ayudar quizá al protagonista en algo. Ahí está un punto por eso. Aparece el estudiante dentro de la historia y cambia el orden de los hechos. Por ejemplo, ayuda a la protagonista a arrancarse del monstruo o encuentra una cueva para refugiarse, etcétera. Tú ayudas. O puedes empeorar también las cosas como tú lo quieras, ¿ya? Por eso hay 2 puntos, porque un punto es por que aparezcas tú dentro de la historia y el otro es que cambies el orden de los hechos, porque puede que tú aparezcas en la historia, pero se mantiene todo igual al capítulo original y ahí vas a tener solo un punto. ¿Ya? Y ahí también tendrías 0 puntos en el anterior porque no sería original. Solo aparecerías, pero no harías nada por cambiar la historia. ¿Sí? Aspectos formales. La nueva versión del capítulo presenta la estructura de una secuencia narrativa. Acá hay un anexo en donde yo les puse las fases de la secuencia narrativa que son las siguientes.
Situación inicial. ¿Cuál es la situación inicial del relato? Acá se describe el ambiente, el lugar en el cual se desenvuelve la historia y también se describen a los personajes, ¿sí? Acá hay un ejemplo que dice, nadie en el barrio está contento con su nombre. Ese es el inicio de la historia. Luego el nudo, o conflicto también le llaman, es qué hecho cambia la situación inicial. Es decir, tú estás describiendo el ambiente, estás describiendo a los personajes, pero luego ocurre algo inesperado que cambia todo. Puede ser un conflicto, ¿cierto? Ese es el nudo, ¿sí? Acá hay un ejemplo, dice, el intendente abre un hilo de quejas y se hace público el problema. ¿Ves? Luego, en el desarrollo, dice cómo evoluciona la situación que ocurrió, es decir, cómo evoluciona el nudo conflicto, qué pasa después de que se descubre esto, ¿ya? Y acá hay un ejemplo que dice, Ireneo, ¿cierto? Decide entrevistarse con cada uno de los descontentos, de las personas que tienen el problema, ¿ya? Eso es lo que hace después. Y finalmente el desenlace, que es cómo finaliza la historia. Las personas se dan cuenta de que todos los nombres son bonitos, aunque se puedan hacer bromas de ellos, ¿ya? Así termina. Puede que se resuelva o no el problema, en este caso se resolvió, ¿ya? Eso queda a tu criterio. Por eso entonces tienes 4 puntos. Un punto porque aparezca cada fase. Un punto por situación inicial, un punto por nudo, un punto por desarrollo y un punto por desenlace. La idea es que separes estas fases a través de párrafos, que cada fase corresponda a un párrafo, ¿sí? Luego, el alumno es un personaje activo y participativo dentro de la historia. Por ejemplo, no solo observa lo que ocurre, sino que interviene y realiza acciones que cambian la historia. ¿Por qué son 4 puntos? Porque se supone que tú debes aparecer en cada fase, ¿sí? En cada fase debes aparecer, debes presentarte, por ejemplo, en la situación inicial y luego en las demás fases realizar alguna acción, ¿sí? Por eso son 4 puntos. En redacción, lo mismo que en el trabajo anterior, el trabajo posee una ortografía puntual de puntos y comas, ¿cierto? Literal, cómo se escriben las palabras, ¿cierto? El uso de V o V, ¿sí? Y acentual, uso de tildes impecable, un punto, ¿cierto? Por cada tipo de ortografía, por eso son 3 puntos, ¿ya? Si falla uno de esos tipos de ortografía, se descuenta un punto. La letra es clara y legible, un punto es muy importante. Y utiliza conectores para unir las ideas entre sí. Y abajo también les puse un anexo que se llama conectores para unir las ideas. Acá hay 4 puntos porque la idea es que tú conectes las 4 fases de la secuencia narrativa con conectores. Aquí están los conectores que son para introducir el tema, para dar detalles, ¿sí? Estos son para ir uniendo las ideas. Entonces es importante que los utilices. Ya, y aquí hay bastantes. ¿Sí? Ese es el anexo 2. Luego, en aspectos formales, el trabajo tiene dentro escrito, no deben renombrar la foto, solo basta con que esté escrito adentro, nombre, apellido y curso del estudiante, eso es un punto, ¿sí? Y la fotografía es nítida y se percibe bien el trabajo, un punto también, es fundamental. Estos 2 puntos son fundamentales porque de no cumplirse, respecto al primero se retrasa la entrega, ¿sí? Si no tiene nombre, no sabemos quién lo hizo. Y en el segundo caso, la fotografía nítida es fundamental porque si no van a tener que volver a enviarlo, ¿ya? Y eso también demora la entrega, las correcciones, porque yo voy a ir avanzando y voy a ir dejando atrás los que estén muy borrosos, los que no vea bien, y voy a ir corrigiendo los que se ven más claros, ¿ya? Y por eso, en total, quedan en 22 puntos, ¿ya? Y con 22 puntos, si se cumple con todo, se tiene el 7, ¿sí? Ahora vamos a pasar al anexo 3, que es un ejemplo que yo creé para que ustedes puedan entender qué es lo que deben hacer, ¿ya? Aquí está. Entonces yo acá en mi hoja, yo creé, dice curso quinto A, B o C, tienes que escribirlo, nombre y apellido, Valentina Vaso Vergara, pone los 2 apellidos, porque a veces hay gente que coincide nombre y apellido, y el capítulo al que ingresé fue el que se llama En el fondo del jardín, que está en la página 57 del libro, ¿ya? Entonces, acá yo fui separando las partes en 4, ¿cierto? Inicio, situación inicial, acá conflicto, quiebre, más abajo desarrollo y desenlace. ¿Ya? Esa es la forma en cómo debes entregar tu trabajo. Es importante que pongan los títulos para yo también saber a qué corresponde cada fase. ¿Sí? Esto no es necesario, esto yo lo puse para que ustedes sepan qué ocurre en cada fase. ¿Sí? Ya. Entonces, respecto a la primera, dice, situación inicial, acá se describen los personajes y el ambiente.
¿Ya? Entonces dice, mi nombre es Valentina, ahí me presento. Entonces acá yo les puse que ingreso yo al capítulo y cambio lo que ocurre en el relato. Entonces usted como alumno también tiene que ingresar al capítulo que usted escoja y presentarse, ¿sí? Y soy la vecina del señor Efraín. El Efraín es el personaje que efectivamente aparece en el relato. ¿Ya? Yo acá consideré a Efraín y a Damián. Los dejé a los dos, ¿sí? Y también a los padres de Damián. Aparece al menos uno de los personajes. Usted debe incluir al menos a uno, ¿sí? Me encanta mirar su jardín. Es grande y hermoso. Lo puedo ver desde mi ventana. Eso yo lo estoy inventando, porque el señor Efraín efectivamente tiene un jardín, pero yo inventé, ¿cierto? Cree que yo soy su vecina y observo su jardín. Últimamente he visto al señor Efraín muy decaído, ahí estoy describiéndolo. Su enfermera lo pasea en el jardín y, según lo que escuché de mis papás, dicen que llegarán nuevos vecinos. Al parecer, don Efraín está volviéndose loco y lo llevarán al manicomio. Esta parte es real, del capítulo del libro. Me pregunto, ¿quién mantendrá ahora ese jardín tan hermoso? Espero que los nuevos vecinos sean cuidadosos. Bien, entonces acá yo describo un poco quién soy yo en la historia, soy su vecina, qué es lo que hace el señor Efraín, y es cierto que él se va a ir al manicomio. Ya entonces tú ahí puedes ir mezclando elementos que aparecen en el capítulo y ir cambiando otros. Ya. En amarillo marqué en todo el texto, todo eso que está en amarillo son marcadores discursivos, ya, dentro están conectores para unir la idea. Estos son los que yo voy a evaluar, que aparezcan en cada párrafo, ya, porque aquí digo últimamente, luego ocurre esto, primero, mientras, sí, es importante que utilicen ese tipo de marcas textuales. Ya, vamos a avanzar. Hoy llegaron los nuevos vecinos. Hay un niño de mi edad, se llama Damián, o así lo llaman sus padres. Lo vi conversando con el señor Efraín y pensé, ¿qué le habrá contado? Iré a saludarlos y a darles la bienvenida. Ya, eso yo lo inventé porque efectivamente Damián, en el capítulo original, llega a la casa del señor Efraín que la vendieron porque él se va al manicomio, llega con sus padres a vivir ahí, pero yo inventé, ¿cierto?, para ingresar a la historia que soy la vecina. ¿Ok? Conflicto o quiebre. Ocurre algo inesperado. Pongan atención, miren. Cuando llegué a saludarlo, me di cuenta de que Damián estaba mirando fijamente las plantas del jardín. Le pregunté qué le pasaba y no me dijo nada. Luego, allí, con Héctor, cuando me iba yendo, recordé que esa era la misma cara que ponía la señora del señor Efraín antes de morir. Atención. Mientras iba caminando hacia mi casa, sentí que me llamaban. Era Damián, me dijo. Don Efraín me confesó algo terrible y no sé qué hacer. Miren, acá yo agregué un diálogo. Ya tú también puedes agregar diálogo, es importante si es que lo necesitas. Me dijo que el señor Efraín le confesó que la mandrágora, ahí me falta una N, una planta, ¿sí?, se debía regar con sangre de animales y que si intentaban quitarla, los asesinaría y quedarían sus cuerpos como raíz de la planta. Eso es real en el capítulo, ¿ya? Solo que yo acá participo porque él me cuenta eso, ¿ya? Pero eso no ocurre en el capítulo oficial. Tenía miedo de que sus padres quitaran la planta, ¿cierto? La quitaran y murieran, pues a ellos no les gustan las plantas. ¿Ya? Entonces eso es lo que pasa y él me cuenta esto, ¿sí? Ese es el problema, que él está muy preocupado porque don Efraín le confesó eso que era algo terrible, ¿ya? ¿Qué pasa después del problema? Vamos a ver. ¿Qué ocurre después del conflicto? Apenas me contó esto, le dije que me acompañara a mi casa porque mis papás sabían la historia de esa casa. Quizá podría ayudar en algo. Luego, atención, con el uso de conectores, cuando llegamos a mi casa no estaban mis papás, pero recordé que ellos tenían un libro con fotos antiguas del barrio, de cuando ellos eran niños, y quizás en ese libro aparecía el jardín de don Efraín. Esto está inventado, ya porque no ocurre en el capítulo oficial. Yo lo inventé para yo poder hacer algo y ayudar al protagonista en la versión original. Cuando empezamos a ver las fotos, nos dimos cuenta de un detalle, algo terrible. No podíamos creerlo. Aparecían personas colgadas en la horca en el jardín de don Efraín. En ese instante descubrimos que en el jardín de don Efraín murió mucha gente ahorcada. Eran castigados allí. Por eso las plantas se acostumbraron a alimentarse de sangre, ¿ok? Le dije, tenemos que informarles a tus padres para que no intenten quitar la planta, ahí también me equivoqué, disculpen, o si no morirán, ¿ok? Entonces,
Esto sí es real que antes ahí, en el capítulo me refiero, en la versión original, sí efectivamente había muerto mucha gente ahí, ya, pero acá yo cambié la historia y hago como que Damián me cuenta esto y buscamos una solución, ¿cierto? Y le informamos a los padres, ¿ya? Finalmente, ¿qué es lo que ocurre al final? Desenlace, aquí va. Finalmente, fíjense acá el uso del conector. Corrimos a su casa y cuando llegamos sus padres estaban con una pala intentando quitar la planta y les gritamos que dejaran de hacerlo. Se negaron, dijeron que había que quitarla porque solo generaban problemas, hasta que Damián tomó la pala y la lanzó con mucha fuerza. En ese momento les contamos que ese jardín está maldito y que quien intente quitar las plantas morirá, ¿ya? Sus padres atemorizados nos agradecieron haberles avisado y evitamos que la mandrágora los asesinara, la planta, ¿sí? Desde ese día, con Damián no jugamos en el jardín y sus padres nos riegan las plantas. Quieren que ese jardín se seque para poder sembrar nuevas plantas que se alimenten de agua y oxígeno y no de sangre, ¿ok? En este caso yo cambié la historia, porque yo ingresé, inventé este personaje que yo era la vecina y cambié el desenlace, porque en el capítulo original mueren las personas que sacan la planta, ¿ok? Mueren los padres de él. Entonces, en definitiva, yo ingreso a este capítulo y le ayudo al protagonista a cambiar la historia. ¿Ven? Eso es lo que ustedes deben hacer, ¿sí? Entonces es libre, ustedes pueden escoger el capítulo que ustedes quieran y la idea es que ustedes ingresen y puedan alterar de manera fantástica, ¿cierto?, como lo que ocurre en ese capítulo, ¿sí? Quiero decirles que acá me dio más de una plana porque yo separé en más párrafos para que quedara más claro simplemente, pero en realidad basta con que sea un párrafo para la descripción, otro párrafo para el conflicto, otro para el desarrollo y uno para el desenlace, ¿ya? Además dio más texto porque achiqué los márgenes para ponerle estos cuadritos al lado que ustedes sepan a qué me estaba refiriendo, ¿ya? ¿Ven? Ese es el trabajo. Espero que les guste, espero que les entretenga y que estén muy interesantes sus escritos. Ya, niños, cualquier duda o consulta, ya saben, me pueden enviar un correo y el horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 5. ¿Sí? Saludos.